apenas cabía la sonrisa. Sin embargo, a principios de noviembre aconteció un extraño fenómeno que hizo que durante 2 meses se olvidaran todos los males ante aquel tenebroso prodigio. Los lamentos, porque en un principio son ay lastimeros, una voz como afeminada, una voz que después cambia a masculino, pero en un principio son lamentos, son quejidos. Después ya empieza a escuchar María, ven, como arrastrando las palabras, y ahí es cuando precisamente decide avisar a la señora de la casa, a la dueña del edificio, y ya a partir de ahí, pues bueno, se lo toman más serio y llaman a la policía. Todo comenzó en la segunda planta de un inmueble situado en la calle Gascón de Gotor número 2. Una risa escalofriante, como una carcajada prolongada, hizo salir a muchos vecinos a la escalera principal. Se miraron unos a otros, pero allí ya no había nadie. Así, hace 70 años, comenzó esta pesadilla. Hoy ya nada queda de la antigua vivienda, pues fue derribada hace décadas. Tan solo el nombre del actual edificio evoca aquel tiempo pasado. Duende. Por siempre será un lugar marcado por aquella voz de ultratumba. Eso causó un impacto tal que salieron todos los pisos de vivienda a la escalera, tal como les pilló en ese momento, a las 5 de la mañana, pues como estábamos todos, ¿no? Y ya pues se armó la Marimorena, empezaron a ver qué pasaba, ya al mediodía llamaron a la policía, que es cuando ya desde el mismo piso de donde está dijo que cobardes, habéis llamado a la policía, cobardes. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo, pero aquellas frases, quejidos y amenazas surgían delante de decenas de testigos. Era una voz grave que salía a través de la vieja hornilla de la cocina. Según certificó la denuncia oficial, la primera persona que fue testigo de los hechos fue la sirvienta de la casa, Pascual Alcocer, una mujer humilde y sencilla, que cuando arrimó su mano a aquel fogón, pudo escuchar un lamento que surgiendo de la nada, decía: «¿Que me haces daño?». Acto seguido la muchacha pulsó el interruptor dejándolo todo a oscuras. Y aquella entidad, o bromista macabro, respondió al instante: «Luz que no veo». Los agentes tomaron la casa, un ejército de albañiles miró todas las conducciones de electricidad, de gas. Yo creo que desarmaron de arriba abajo el piso para ver de dónde podía surgir esa misteriosa voz y no llegaron a encontrar nada, realmente. La noticia de aquella voz misteriosa corrió por las calles de Zaragoza como la pólvora, y miles de curiosos se agolpaban todos los días delante del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Eran personas deseosas de escuchar el milagro o de enfrentarse a lo que creían una entidad maligna. Todo un ejército de sabios fue reclutado para resolver el enigma, a la vez que los periódicos aragoneses y de toda España se hacían eco del suceso, dedicándole grandes titulares. Tan popular se hizo el misterio del duende que incluso traspasó nuestras fronteras, siendo portada en el diario londinense The Times. Mientras tanto, aquella voz continuaba desafiando con su ingenio y su sabiduría a todos los que se atrevían a acercarse hasta allí. Las autoridades acordonaron la zona y todas las inspecciones dieron resultado nulo. La pregunta era obvia: ¿quién se escondía detrás de aquellas voces que parecían de otro mundo? Al estar hueca la chimenea, el sonido es más fácil que se propague por ahí. Pero claro, tendríamos que saber qué dimensiones tiene la chimenea, si hay algún tipo de interrupción en el camino, algún tipo de estrechamiento, pero es fácil que se propague de un sitio a otro al estar hueco, mucho más fácil de una habitación a otra. Y si hablamos de una casa antigua, que los tabiques suelen ser más gruesos de la construcción moderna, sería mucho más fácil que se comunicase por ahí. Vamos a intentar comprenderlo en la segunda parte de uno de los grandes expedientes X que, a pesar de la información oficial, a pesar del aislamiento de la casa, a pesar de todas las medidas de seguridad, da la impresión de que jamás pudo resolverse. El misterio del duende aumentaba día tras día, al mismo tiempo que crecía la inquietud entre las máximas autoridades provinciales. Ante la imposibilidad por parte del juez para esclarecer los hechos, es el célebre psiquiatra Joaquín Jimeno Riera el que intenta aclarar lo que allí sucede. Para ello, interroga exhaustivamente a la criada de la casa, Pascual Alcocer, y determina que es esta, mediante un fenómeno mezcla de histeria y de ventriloquía inconsciente, la que provoca el fenómeno sin saberlo.
El hecho de que alguien de manera inconsciente llegara a emitir palabras no es totalmente descartable. Es decir, es probable que algunas personas con un perfil propio de histeriforme, es decir, propio de la histeria, y sin ser consciente de ello, emitiera en un momento dado mensajes, emitiera palabras, emitiera en un momento dado frases que pudieran despistar en un momento dado al resto de la concurrencia. Le echaron la culpa a la Pascuala, y se aprovechó y se la llevó un viaje en el coche al pantano, como con el pretexto de coger verduras y traer cosas de allá para ver, y seguía hablando aquí el duende, no estando ella, o sea que eso se descartó. A pesar de que a la pobre la volvían loca con que si era ella o no era ella. Los vecinos fueron evacuados, la manzana entera aislada. Los arquitectos del edificio revisaron cada rincón y el ejército cortó cualquier comunicación por ondas. Creían haber resuelto el misterio culpando a la criada. Sin embargo, cuando todo parecía resuelto y en presencia de los guardias de asalto, aquella voz surgió de nuevo, con una amenaza terrible, gritando, insultando y jurando matar a todos los habitantes de la casa. Pascual Alcocer ya estaba muy lejos, pero aquella voz diabólica seguía allí presente. Los técnicos regresan con el corazón en un puño, y ante el ingeniero encargado de todas las obras, vuelve a ocurrir algo asombroso. Aquella voz, fuese quien fuese, parecía adivinar datos imposibles sobre la estructura interna de aquel lugar. Fue un albañil que era de los que habían intervenido en la construcción del edificio, fue con su cubo, su paleta, su piqueta, su pico, para medir cuántos ladrillos hacían falta para no traer en la casa que estaba habitada material excesivo, sino lo justo. Y se puso a medir, y cuando estaban midiendo dijo, no te molestes, mide 75 centímetros. Claro, este señor se quedó mirando el metro desde el 0 al 75 y era exacto lo que medía aquello. Más anécdota unida a esto es que aquel señor no volvió nunca por nuestra casa. Y en la guardilla que antes hemos hablado, en un saquete, tuvimos guardado el pozal, la piqueta y todo aquello de aquel señor que no volvió nunca a recogerlo. Arturo Grijalva es el único testigo que queda de esta historia. Hijo del dueño de la casa y el menor de 6 hermanos. Era tan solo un niño cuando el duende habló con él. La policía, asombrada y llena de temor, incluso le llegó a utilizar para reclamar la presencia de aquella entidad. Fue una experiencia sobrecogedora, que se mantiene viva en su mente y que jamás podrá olvidar. Allí no había vida familiar, ni cama familiar, ni vida familiar, ni nada. Y dependíamos de si había o no había gente en el piso. Porque una pareja de policía, de guardias de asaltos, estaba fija allí en la cocina. Y otra en el patio de entrada, y otra en la calle y alrededor de la casa. Estaba todo el día. Le dije, vámonos papá, vámonos a la cama. Yo adormilado, que este tío es un chalao. Y se le dice, y me salta en pocos segundos, chalao, no pequeño. Una voz de esas que nos dejó helados a todos menos a mí, porque yo digo, bueno, pues ya, ha hablado conmigo, pero los demás los dejó. Es la última frase que le oí yo. Después de 2 meses de voces, mensajes y amenazas, aquella voz se apagó para siempre y sin motivo aparente, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, su eco acompañó de por vida a varios personajes que se vieron implicados de una forma u otra en aquellos extraños sucesos. Incluso de manera indirecta, aquella voz también se cobró una víctima, la sirvienta de la casa, que se fue a la tumba con el estigma de una culpabilidad que jamás tuvo. Yo he tenido la ocasión de hablar con Pascuala y curiosamente cuando le pregunté que quién hacía las voces, ella me contestó la pared. Para ella las voces las hacía la pared. Fue un problema enorme en su vida, llegó a estar encerrada en casa años sin salir ni tan siquiera hacer la compra, porque curiosamente la gente todavía la perseguía para preguntar y los medios de comunicación, hasta prácticamente el año pasado que murió. Aquella voz ronca e inteligente jamás se volverá a escuchar. Se fue. ¿Quién sabe dónde? Quizás hastiada por un mundo que jamás la comprendería. Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos una época donde ya no tienen cabida estas extrañas e incomprensibles fábulas. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que aquellos sucesos que motivaron una extensa investigación oficial, por absurdos que nos puedan parecer hoy, ocurrieron realmente. El viejo edificio se derrulló como único modo de poner fin definitivo al misterio que guardaba en sus entrañas. Un misterio que, pese a quien pese, nadie pudo resolver.